Bueno, en nuestros días se habla mucho de el empoderamiento. O sea, insiste hoy en día en exigir nuestros derechos, en el como autocuidado, ¿no? En el autodefensa. Buscamos carreras que nos permitan avanzar y superarnos. Y también buscamos parejas que nos hagan sentir bien y que satisfagan nuestros deseos. Entonces, en el contexto del matrimonio, el rol de esposo y de esposa vuelve a ser un puesto para buscar apoyo y buscar satisfacción personal. Pero la visión bíblica es muy diferente. Los roles de marido y de mujer no son para recibir, sino para dar. No son para ser servido, sino para servir. Hace poco escuché al pastor Miguel Núñez decir que el llamado más glorioso para un cristiano es que puede aspirar a ser un siervo. Que el llamado más alto y glorioso al que un cristiano puede aspirar a ser un siervo. ¿Y por qué? Porque Cristo mismo vino para ser un siervo. Entonces, en el día de hoy, mientras que continuamos en nuestra miniserie sobre la familia, vamos a hablar hoy del rol de esposo como líder en el hogar. Sin embargo, este llamado al liderazgo no es un llamado a ser un dictador egoísta, sino algo mucho más glorioso, a ser un siervo. Y antes de seguir, si estás aquí y tú no eres esposo, quiero animarte a escuchar por dos razones. Primero, porque todos conocemos esposos y ellos necesitan nuestro apoyo, nuestra oración, ¿no? Segundo, en cuanto de que todos debemos invitar a Cristo en cómo servimos y en cómo amamos y cómo cuidamos, todos debemos aprender del ejemplo de Cristo. Entonces, aunque las aplicaciones de amor y servicio son diferentes en diferentes contextos, todos podemos aprender del pasaje de hoy. Entonces, con eso quiero invitarles que busquen en sus Biblias Efesios 5 y vamos a leer del 22 a 30. Efesios 5 de 22 a 30. Dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque nos has llamado, Señor, como esposos, a ser siervos. Un llamado, un puesto glorioso, un puesto que tú mismo tomaste
Entonces pedimos, Señor, que nos hagas hombres, Señor, que son fieles a ti, que honran a ti y sigan tu ejemplo, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver 3 partes de aspectos del rol de esposo el día de hoy. El primero, el esposo debe liderar como Cristo. Segundo, el esposo debe amar como Cristo. Y que tercero, el esposo debe cuidar como Cristo. Y la verdad comparto todo esto no como un esposo que ha llegado, sino uno que necesita de la gracia de Dios para cumplir lo que pide la palabra. Como esposo que esta semana fui convencido de maneras que yo he tenido que cambiar. Entonces presento esto como el llamado de Dios para nosotros y con la esperanza que Dios nos va a dar la gracia como esposos para vivirlo. Amén. Entonces el primero es el esposo debe liderar como Cristo. Y eso vemos en el principio, en el pasaje que estudiamos la semana pasada sobre las mujeres. Ahí vemos implícitamente que también el hombre y el esposo debe liderar. Dice que el esposo es la cabeza de la mujer, enfatizando el rol de liderazgo en el hogar. Pero al final esto no es cualquier liderazgo, ¿no? Este pasaje deja claro que el esposo debe liderar en la manera en que Cristo lidera a la iglesia. Así que tenemos que entender mejor, entonces, ¿cómo es que Cristo lidera a la iglesia? ¿Qué tipo de liderazgo tiene Cristo? Y creo este liderazgo que imita a Cristo va a evitar 2 errores comunes. Uno, un liderazgo dominante y segundo, un liderazgo pasivo. Y vamos a ver el primero en Marcos 10. En Marcos 10, si lo quieren buscar rápido, en Marcos 10, besando en el versículo 42. Y vemos a Jesús hablando del liderazgo. Entonces decimos, bueno, si imitamos a Él, vemos lo que dice del liderazgo. Entonces dice en Marcos 10, de 42 a 45, dice, primero, llamándolos junto a Él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así. O sea, primero dice que mira, hay un tipo de liderazgo que no debe aparecer entre los cristianos. Un liderazgo que se enseñorea sobre otros, que busca imponerse, que controla a otros, que confunde el liderazgo con ser superior. Es un liderazgo que manda, pero no escucha, que decide y no considera el otro, que exige y no protege, que se impone, pero no sacrifica. Eso es el liderazgo de un impío. Por eso dice 43 y sigue, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desea ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo de Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el liderazgo de Cristo es muy diferente. El liderazgo de Cristo es uno de un siervo líder. Dice que su propósito no es ser servido, sino para servir a otros. Entonces la imagen popular del esposo que dice, bueno, yo soy quien manda, y mi esposo es para servirme y complacerme, eso es una actitud opuesto a Cristo y es la actitud de alguien que no conoce a Dios.
Y como nos mostró Jesús en la última cena, el símbolo del liderazgo cristiano no es la vara ni el puño, sino una vasija y una toalla para servir. Entonces, eso es el error de un liderazgo dominante. Y quiero decir brevemente, hermana, esposa, si estás en un matrimonio y un liderazgo de ese tipo, eso no está bien. No debes seguir ahí. Tiene que cambiar. Y por favor, acerca con nosotros, habla con nosotros. Queremos ayudarte. Porque eso no debe pasar, que hay liderazgos abusivos. Pero al otro lado, puede ser igual de dañino. Y eso es liderazgo pasivo. Me acuerdo de alguien que dijo, me hizo pensar mucho, puedes tomar el hombre más fuerte, asertivo y macho y lo pones con una mujer y se vuelve pasivo, sumiso, ¿no? Temoroso. Y creo todos como esposos tenemos esta tendencia de ser pasivo, de no liderar como Dios nos ha llamado a liderar. Dejamos que nuestras esposas tomen todas las decisiones y toman la iniciativa para la familia. Buscamos evitar el conflicto complaciéndola en lugar de guiarla con amor. Entonces, tampoco debemos ser pasivos. Tenemos que evitar estos dos errores. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de liderazgo, el liderazgo bíblico? Bueno, primero tiene que entender este esposo que él tiene una autoridad delegada. Mira, hermano, esposo, tú eres un hombre también bajo autoridad. Antes de ser cabeza del hogar, el esposo está sujeto a Cristo como parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia que se somete a Cristo. Entonces, como líder de casa, no tienes la libertad para definir tus propias metas en el hogar, tus propios deseos, sino que tienes que someter a lo que Dios quiere para tu hogar. Tu esposa va a aprender la sumisión por la manera en que sometes a Dios. Entonces, tenemos una autoridad delegada, limitada y temporal. Segundo, un esposo debe aprender a delegar y trabajar en equipo. El hecho de que seas líder no quiere decir que haces todo. ¿No? Tienes una ayuda idónea que es para ti, para ayudarte. Los dos tienen fortalezas y deben aprovecharlas. Delega tareas y decisiones. Y esposas, en esas tareas, en recibirlas, ten cuidado de no ya tomar el liderazgo. En general, creo que juntos y como el esposo debe liderar en dar la visión general, tomar decisiones grandes, pero en muchas áreas más pequeñas van a trabajar según sus fortalezas. Y eso está bien. Y además, en decisiones importantes, ten cuidado, esposos, de ejercer tu autoridad cuando tu esposa no esté de acuerdo. Ten cuidado, piensa. Es mejor tomar más tiempo para orar y reflexionar, buscando mantener la unidad y evaluando si podrías estar equivocado. Entonces, esposos, tienes la autoridad para tomar la decisión, vamos a hacer esto, pero piénsalo. Óralo y dice, bueno, ¿esto es el momento para ejercitarlo o debo esperar? Pero al final, el esposo tiene la responsabilidad final sobre todas las esferas de la casa. Entonces, aunque delegas, aunque tu esposo te ayuda, tú eres responsable. Y sí, en la parte financiera y física es muy importante, tú eres responsable.
pero también en la parte espiritual, en la parte relacional de la casa. Somos responsables. Debemos saber el estado de nuestros hogares y estar tomando pasos para mejorarlo y crecerlo. Si no sabes qué hacer, bueno, toma pasos, busca ser proactivo en tomar pasos para aprender y buscar ayuda. Entonces, esposos, debemos ser los primeros que se mantienen un compromiso para ir a la iglesia, para pasar tiempo en familia, para resolver conflictos y problemas familiares. Eso es nuestro llamado, liderar en todas estas áreas. Porque al final las consecuencias de las decisiones de la casa se caen en los hombres, en los esposos, para bien o para mal. Y me gusta la imagen, algunos han pensado, imaginado, si hay un problema en tu casa. Imagina que Jesús viene a la puerta y toca la puerta para venir y ver qué esté pasando. Y tu esposa viene a la puerta y Jesús le saluda y dice, señora, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y va a decir, bueno, ¿dónde está tu esposo? Porque Él es quien está responsable para este hogar. Y aunque es un poco imaginativo, la verdad es que básicamente eso es lo que pasó con Adán. Aunque Eva pecó primero, él buscaba ¿a quién? A Adán. Igual esposos, somos responsables delante de Dios por nuestros hogares. De saber lo que esté pasando, de buscar, ver, evaluarlo según la palabra de Dios y buscar honrar a Él en cómo manejamos nuestros hogares. Entonces, primero, el esposo debe tomar el rol de líder en la casa, no de manera dominante ni pasiva, sino activamente buscando el bien de su esposa y del hogar. Y eso nos lleva al siguiente que vemos en los versículos 25 a 27. Dice, maridos, aman a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces el esposo debe amar a su esposa como Cristo. Vemos aquí que somos llamados a amar a ellas en la manera que Cristo ha amado a la iglesia. Y Cristo, entonces, ¿qué vemos del amor de Cristo aquí? Bueno, primero vemos que amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella. Y con el propósito de santificar y purificarla. O sea, para salvarla y luego transformarla. Con la meta que dice ahí, de presentársela a sí mismo. Entonces Pablo presenta delante de nosotros el ejemplo de Cristo para los esposos. ¿Y cómo es el amor de Cristo aquí? Primero es un amor personal, que Cristo hizo un pacto con la iglesia, con su iglesia, por amor a ella. Segundo es un amor sacrificial. Vemos el precio que hizo Cristo para su iglesia. Dice, se entregó a sí mismo. Primero al encarnarse como hombre y luego al morir en la cruz. Sacrificó su propia comodidad y sus propios intereses por el bien de la iglesia. Y tercero es un amor intencional. O sea, dio pasos concretos con un propósito específico. ¿Para qué? Para santificarla y purificarla. Y entonces nosotros como esposos somos llamados a imitar a Cristo en su liderazgo y también en su amor. Y creo que eso nos protege de dos errores. Uno es el egoísmo, de que usemos nuestro rol de líder para complacernos
Y segundo, el error de simplemente complacer a nuestra esposa en vez de amarla. Y vamos a ver esas dos partes. Entonces Cristo se dio a sí mismo con el propósito de buscar la santidad y purificación de la novia. Entonces, ¿cómo podemos crecer en amar de esta manera? Bueno, primero, la única manera en que puedes amar a tu esposa es si tú entiendes y disfrutas del amor de Cristo por ti. Esposo, ¿entiendes que cuando habla de la novia de Cristo aquí, la iglesia aquí que Cristo amó, que tú eres parte de ese grupo? Cristo se entregó para ti, para salvarte y para perdonarte, para santificarte, para purificarte. Aún en tu pecado y tu rebelión, a través del momento de ser terco y necio, Cristo se entregó por nosotros. Y son estas noticias del Evangelio que transforman cómo nosotros vivimos como esposos. Son las noticias de que aunque somos pecadores, aunque hemos rebelado contra Dios, aunque hemos quebrantado su ley, Él sigue amando a nosotros. De que Cristo, Dios mismo, se hizo carne, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Que Él murió en la cruz por nosotros y resucitó el tercer día. Como habla aquí, que se entregó a sí mismo. ¿Con qué propósito? Para perdonarnos, para transformarnos. Y si nosotros reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en Él, seremos salvos, seremos perdonados del pecado. Entonces, si no conoces a Cristo, si no has experimentado ese amor para ti, que no entiendes que se entregó Cristo para ti, será imposible ser un esposo que ama a tu esposa de esta manera. Igual como esposos cristianos tenemos que entender este amor de manera más profunda. Porque la paciencia y amor que tengas para tu esposa van a ser directamente proporcionados a tu nivel de entendimiento y agradecimiento y descanso en el amor de Cristo por ti. Es en entender el amor de Cristo que podemos amar a otros. Entonces, si te das cuenta, mira, tengo que amar más, bueno, regresa a la cruz, regresa a lo que Cristo ha hecho. Es en ver a Él que somos transformados. Entonces, es en conocer su amor que somos transformados. Y segundo, Cristo sirve como el modelo para cómo amar a nuestras esposas. Y como dije, nos protege del egoísmo y la complacencia. Entonces debemos amar primero, como dijimos, con un amor personal. Es un amor que viene de una decisión personal de ti hacia tu esposa, un amor de pacto. Y también es un amor personal en que es una decisión de valorarla. Y muestras ese valor por ella en escucharla. Escuchar sus opiniones, sus consejos, sus deseos, sus sugerencias, sus peticiones, sus miedos, sus preguntas, con atención. En tomar en serio lo que comparte. Y luego usar tus palabras para honrarla. En público y en privado. Una parte esencial del amor que emite a Cristo es valorar a nuestras esposas, aun en sus diferencias y complejidades. Aunque somos diferentes, eso no es mal, es un don de Dios para ti como esposo. Es un regalo de Dios para bendecirte. Entonces valora a tu esposa, aunque sea diferente, aunque sea compleja a veces.
Eso es un don de Dios para ti, esposo. Entonces, un amor personal. Segundo, debe ser un amor sacrificial. Y eso es que no busques tus necesidades e intereses. No hay lugar para egoísmo. Dice en Filipenses 2, 3-4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y hay tantos momentos en nuestros días, ya para todos, ¿no? Decisiones en que tenemos que decidir quién vamos a servir, quién vamos a amar. Y pienso, esposo, cuando llegas después de un día de trabajo, ¿qué actitud traes a la casa? ¿Qué estás dispuesto a hacer? No debemos llegar pensando y decir, bueno, ya cumplí con mi deber para la casa, y trabajé todo el día, ya puedo descansar. Más bien, esposos, debemos ser conscientes de que en ese momento comienza el labor más importante para nosotros como esposos. Lo de servir, amar y cuidar a nuestra familia. Debes trabajar en el día, pero en verdad empieza al momento de llegar a estar con tu familia. Eso es lo más importante. Entonces, ora, Señor, que te dé fuerza, te da sabiduría y entra a la casa listo para servir, para ayudar a tu esposa. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo puedo bendecir a mis hijos? Sé que es difícil, muchos llegamos cansados. Y por favor, tampoco aceptas la idea cultural de que un hombre verdadero no va a hacer X tarea en la casa. Como si era bajo nosotros cocinar o lavar las trastes. Cristo ejemplifica que el hombre verdadero va a servir a su familia haciendo todo necesario para que florezca. Entonces somos llamados a un amor sacrificial que sirve a su familia. Y tercero, un amor intencional. Como el amor de Cristo, debemos amar con un propósito. Primero, debemos buscar el florecimiento de nuestra esposa de manera general. Debemos ayudarle a crecer en todas las áreas. Pero creo de manera particular, debemos buscar su crecimiento espiritual. Y no podemos santificar y purificar a nuestras esposas como hace Cristo. Eso es su obra, como habla aquí, de lavarla con la palabra. Pero sí podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ese propósito de Dios. Y creo podemos entender esto aplicando una categoría bíblica dentro del matrimonio, que quizás muchas veces no hacemos, y eso es el discipulado. Y quiero que piensen un momento que al final, y ya estoy hablando de los esposos y las esposas, los dos, la relación del matrimonio es la relación de discipulado más cercano que tú tienes. Al final, tu pareja, si es cristiano, es el hermano o la hermana con quien tienes más contacto y más cercanía, de quien más sabes de su vida, a quien más fácilmente puedes animar y corregir, ¿no? Y eso quiere decir que el pacto de membresía que nosotros tenemos también aplica a tu matrimonio. Porque tú y tu esposa deben poder decir, mira, nos comprometemos a servir a mi hermana, mi esposa, que Dios ha puesto a mi lugar con amor fraternal, cuidándonos mutuamente, amonestándonos, reprendiéndonos y exhortándonos con fidelidad según sea necesario, recordándonos en oración, ayudándonos en tiempos de enfermedad y aflicción, siendo lentos para ofendernos y siempre dispuestos a buscar la reconciliación. Entonces, mira, nosotros somos llamados a esto
adentro del matrimonio. Entonces, esposos, tienes un rol clave en el crecimiento espiritual de tu pareja. Tú sabes, conoces sus debilidades, sus fortalezas, sus intereses, sus sueños, sus miedos y temores, sus luchas con el pecado. Y cómo también mejor se siente animada. Y cómo mejor aprende de la palabra. Entonces el matrimonio al final es una relación de discipulado por toda la vida. Y eso también particularmente nos impulsa a lidiar con las fallas y el pecado del otro. Esposo, si tu manera de resolver conflicto o responder al pecado es callarte, no estás amando a tu esposa ni buscando su bien. El supuesto amor que siempre complazca a nuestras esposas, que busca mantener la paz, todo en calma, que no se enoje, y que busca siempre evitar que se moleste con nosotros, eso es egoísmo disfrazado en amor. Es buscar mi propia comodidad como esposo por tener una esposa contenta. No debemos fingir que todo esté bien cuando no es. Así que el propósito de confrontar el pecado no es para liberarte de ella o de hacerla saber, ya va a saber, ya le voy a decir. Sino el propósito es ayudarla a crecer en la imagen de Cristo. Entonces no es que te agarres y dices, voy a decirle todo que tiene mal y apuntar a todos sus pecados, sino va a haber una manera particular, un momento particular, un tono particular que tú escoges bien como esposo de acercar a tu esposa, conociéndola, amándola. Entonces buscamos, ¿no? El momento apropiado para hablar, ¿no? Vas a orar antes por ella y decir, mira, ¿debo decir algo en esto o no? ¿Cómo lo digo? ¿Qué versículo, qué pasaje bíblico puedo usar? ¿No? Y vas a pensar, hacerlo conociendo cómo mejor puede recibir lo que estás diciendo. Entonces somos llamados a vivir una vida de discipulado adentro del matrimonio. Y al final es un amor personal, sacrificial y intencional. Porque hay un sacrificio. Orar, pensar, apartar tiempo, hablar de manera honesta con ella, abierta, pero que con un propósito, igual como Cristo, para que crezcan en el Señor, para que la conozcan más, para que ustedes como pareja honran al Señor. Entonces, el amor de esposo se viene a aceptar el llamado de amar de manera intencional, con un propósito, de que crezcamos juntos en Cristo. Entonces, esposos, somos llamados a reflejar el amor de Cristo para la iglesia, amándola de manera personal, sacrificial e intencional. Y tercero, por último, el esposo debe cuidar de su esposa. Dice en el 28, el 5:28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces aquí sigue hablando del ejemplo de Cristo, como Cristo cuida de su iglesia, y también añade otro aspecto del trabajo del esposo con otra metáfora. Entonces habla aquí del trabajo de cuidar y sustentar a nuestras esposas, y que debe ser
parecido o cómo cuidamos a nosotros mismos. Y primero, si ven los dos verbos ahí, de cuidar y sustentar, y al final ellos reflejan más de un mero provisión. Mira, voy a proveer lo necesario, sino sustentar tiene la idea de nutrir y también de proveer con atención, con intencionalidad. Y el otro, de cuidar, incluye ese sentido de ternura y cariño. Entonces son palabras que tienen significados más amplios, ¿no? Entonces, los esposos somos llamados a sustentar y cuidar a nuestras esposas. Entonces, es una provisión siendo sensible a las necesidades de ellas. Y también usa otra metáfora para describirlo, de cómo cuidemos a nuestros propios cuerpos. Y aunque puede sonar un poco raro al principio, si lo pensamos bien, creo podemos entender lo que dice. Porque si tú piensas en un día cotidiano, ¿no? Que estás trabajando y piensa en los tanto que haces para cuidar y sustentar a ti mismo, ¿no? Te levantas, te duchas para no oler mal, comes porque tienes hambre, tomas un café para despertarte, te vistes de algo funcional para el día, para el trabajo que tienes, manejas con cuidado para no chocarte, para protegerse, ¿no? Pongas la calefacción para no sentir el frío. Y todo eso solo para llegar al trabajo. Y así pasamos todo el día tomando muchas decisiones para cuidarnos. Entonces imagina si estabas así dependiente de tu esposa, consciente de las necesidades, debilidades, preferencias, deseos de ella. Desde el primer momento del día, tienes ella en tu mente y oraciones. Entonces debemos cuidar y sustentar a nuestras esposas como nosotros mismos. Y creo como primero de Pedro nos ayuda a entender esto un poco, que dice, ustedes maridos igualmente conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, de manera comprensiva aquí quiere decir que conoces a tu esposa y vives de una manera de ayudar y servir a ella. Entonces estamos viendo, somos líderes, pero ya con el propósito de amar a ella, de cuidar de ella, ¿no? De proteger a ella, servir a ella. Entonces usamos el lugar de esposo para amar bien, para cuidar bien, para servir. Entonces, ¿cómo se ve este cuidado? Y primero, como dijimos, la parte provisión material y protección físico es muy importante. Esto es una parte esencial para nuestras familias, pero creo es quizás son las partes más fáciles para nosotros como hombres. Entonces, creo que luchamos más en otras partes y quiero enfocar ahorita en aplicarlo en esas dos áreas. Primero la parte relacional y luego la parte espiritual. ¿Cómo se ve cuidarla en nuestra relación y también en la parte espiritual? Igual como, primero, en la parte relacional, igual como uno es sensible al cuidado de uno mismo y su hambre, tu sed, tu frío, debemos ser sensibles en cómo cuidemos nuestras esposas. Y hay muchos aspectos, es un montón, y estos son algunos, pero hay muchas maneras. Entonces, primero, debes pasar tiempo con ella y tiempo de calidad. Tu esposo tiene que saber que después de Cristo, ella es tu prioridad. Y eso no significa que vas a estar siempre con ella, pero sí significa que harás prioridad invertir en su relación. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas, pero decir, mira, no, esposa, que tengamos tiempo juntos, que podemos escuchar, hablar uno al otro, eso es una prioridad.
sobre mi trabajo, sobre mis amigos, sobre muchas otras cosas. Menos Dios, ¿no? Que tenemos que honrar a Él primero. Debes escucharla. Escucha su corazón, sus cargas y preocupaciones. Muchas veces podemos escuchar solo para compartir con ella nuestra solución brillante. Y escuchamos, ok, ¿cómo lo hacemos? Tengo la idea, te comparto. ¡Puf! Pero no, debemos escuchar primero para entender sus cargas y simpatizar con ella. Y luego quizás para animar con la palabra, darle esperanza. Y luego quizás llegamos a la solución. Pero es decir, mira, quiero cuidar de ti, no solo resolver tu problema. Entonces debemos escucharla. Tercero, debemos animarla. Anímala con la palabra. Anímala a descansar en la bondad y el cuidado de Dios. Creo pueden pasar muchos momentos de miedos, de preocupaciones. Y en vez de simplemente, vamos a solucionar, vamos a hacer esto, decir, mira, amor, no sé qué vamos a hacer, vamos a parar y orar. Vamos a leer este pasaje juntos. Y que nosotros lideramos por apuntarla en sus miedos a Dios, a sus promesas, a su carácter. Eso es el líder que debemos ser. Debemos animarla por agradecer a ella, por reconocer el trabajo que hace en y afuera de la casa. Yo tenía que aprender esto mucho como esposo y decir, mira, amor, gracias por esto. Ya cada como 2 minutos estoy agradeciendo por algo, ¿no? Y porque veo, mira, esta es una manera de reconocer y valorar a ella, de animar a ella. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer. Y sí, también anímala en reconocer sus fortalezas y buscar maneras en que puede crecer en ellas. Entonces debemos pasar tiempo con ella, debemos escucharla, debemos animarla. Entonces tenemos que crecer en cuidar bien de nuestras esposas en este aspecto relacional. El segundo, en la parte espiritual, debes tomar el liderazgo en tener un hogar que busca al Señor juntos. Entonces desarrolla un plan de adoración familiar y hazlo con tu esposa, pero asegura que pase. Y cámbialo, ¿no? Nosotros no sé cuántas veces he dicho, amor, como estamos fallando, tenemos que cambiar algo. Y decimos, bueno, ¿qué tal esta hora, este momento? Ok, lo cambiamos. Y luego funciona y luego no, y decimos, ok. Y yo le digo, ok, no está funcionando, amor, ¿qué hacemos? ¿Qué cambio hagamos, no? Entonces debemos estar tomando el liderazgo en eso. Debemos establecer como esposos un compromiso a la iglesia local. Que aunque tu esposa diga, bueno, quisiera ir a este cumpleaños, quisiera hacer aquello, decir, no, amor, vamos a la iglesia, vamos a estar ahí. Eso es así debemos ejercitar nuestra autoridad en esos momentos. Debemos orar juntos con tu esposa, con tus hijos, si los tienen, y también por ellos. Y también debemos ser el primero de aplicar la sabiduría bíblica y las verdades de Dios para confrontar las situaciones de la vida. Y eso no quiere decir que la esposa no esté involucrada, que quizás va a ayudar al esposo. Mira, vamos a hacer esta hora el devocional familiar. Y ella dice, mira, amor, no íbamos a hacerlo, ¿no? Y así ayuda al esposo en su rol. No quiere decir que siempre toma la iniciativa todas las veces, pero sí el esposo debe estar tomando el liderazgo, poniendo la visión y asegurando que pase. Entonces, debe invertir en esa parte espiritual y también debe buscar y mantener el estado espiritual en el matrimonio. Invierta, piensa, ora para el crecimiento espiritual de ustedes juntos. Y si se encuentra en momentos de dificultad como pareja, busquen ayuda de otros en la iglesia, de pastores. Y mira, si tu esposa dice, mira, necesitamos ayuda, escúchala. Dice, bueno, te escucho y creo como voy a liderarnos hacia buscar ayuda. Eso está bien. Eso yo y mi esposa hemos disfrutado y
hemos sido bendecidos por tener otros acompañándonos en momentos. Y decir, mira, podemos hablar, estamos luchando en esto. Ayúdanos a pensar más claramente, ¿no? Y puede ser de mucha bendición. Entonces, aprovecha de otros. ¿Por qué? Porque esposo es llamado a cuidar, proteger, sustentar a tu esposa. Y eso pasa por tomar liderazgo espiritual en el hogar. Entonces, cuiden de sus esposas como su propio cuerpo, sabiendo que al final, en el matrimonio, han sido unidos como una sola carne. Y eso es lo interesante. Dice, cuídala como te cuides, porque al final es de tu propio cuerpo. Es tu propio cuerpo, ¿no? Porque el florecimiento de tu esposa significa el florecimiento de ti y de todo tu hogar. Entonces buscamos cuidar y sustentar a nuestras esposas. Entonces, en conclusión, hemos visto cómo la Biblia describe el rol de esposo. De liderar como Cristo, de amar como Cristo y de cuidar como Cristo. Y quiero hacer 2 aplicaciones finales. Primero, creo como ya habiendo visto el rol de esposo, hace mucho más sentido del llamado a la esposa para someterse. El esposo que lidera, que ama y cuida como Cristo, hace mucho más fácil el trabajo de someter y seguir para la esposa. Y a la vez, la esposa que sigue, que somete y ayuda a su esposo, hace mucho más fácil el rol del esposo. Entonces, los 2 roles son diseñados para crecer y florecer juntos. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer que para ayudar a tu pareja a cumplir su rol es cumpliendo el tuyo. Entonces, si la esposa toma la falta de liderazgo en el hogar para tomar el control, para regañar y para criticar a su esposo, va a hacerlo mucho más difícil que su esposo crezca en su rol de liderazgo. En cambio, esposa, ora, confía en Dios y deja el espacio abierto para el liderazgo de Él. Entonces, los 2 roles deben trabajar juntos. Y la idea hasta con esta serie es que los 2, todos nosotros, la pareja, podemos tomar unos pasos para crecer en nuestros matrimonios juntos. Segundo, aunque el llamado del esposo es uno que es difícil y costoso, también es un llamado glorioso. En el matrimonio puedes representar a tu familia y al mundo una pequeña imagen de Cristo, quien lidera y ama y cuida de su iglesia. Y eso hace más urgente y importante que crezcamos en nuestro rol como esposos. Porque cada vez que yo fallo como esposo, si es en ser pasivo y solitario, en enojarme y maltratar a mi esposa, en menospreciar y denigrarla, estoy mintiendo de quién es Cristo. Estoy dando una falsa imagen de quién es nuestro Salvador. Pero a la vez, por la gracia de Dios, cuando ven a tu liderazgo tierno y sabio, ven también la ternura y sabiduría del liderazgo de Cristo. Cuando ven ese amor personal, intencional y sacrificial, ven más claramente al amor de Cristo. Y cuando ven tu cuidado sensible y cariñoso, ven también como Cristo tiernamente cuida de su pueblo. Esposos, la demostración más clara y poderosa del Evangelio para tus hijos y para el mundo será tu matrimonio. Y especialmente en la forma que imitas a tu cabeza al liderar tu hogar. Entonces, hermanos, ora con fervor que Dios te transforme a la imagen de Cristo. Para dar una imagen más clara,
más convincente y correcta de Cristo para el bien de tu esposa y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias, porque aun siendo pecadores inmerecidos, tú nos has buscado, te entregaste a ti mismo por nosotros, Señor, y ahora nos llames a imitarte, Señor. Ruego por los esposos de esta iglesia. Oh Señor, transforma a nosotros, Señor. Haznos esposos que ejemplifican, que muestran tu amor para nosotros, Señor. Que otros ven a nuestros matrimonios y ven la diferencia que hace Cristo, Señor. Que se preguntan, ¿por qué es tan diferente? Señor, y que eso sea algo, una señal, Señor, que les apunta a ti, Señor. Señor, obra en nosotros, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.